Bueno, entonces hablemos de las fluctuaciones motoras. Ya les presenté esto en la anterior, este es el programa. Vamos a empezar con unas definiciones, ser bastante explícitos en lo que son estas fluctuaciones. Les mostraré unos videos de cómo son estas fluctuaciones, cómo se manifiestan, qué síntomas maneja el paciente. Hablaremos un poquitico de cómo se desarrollan estos problemas, aunque no está claro. Realmente estos son teorías, eso no son cosas que están establecidas, que se sepan cómo funcionan. Y empezaremos a hablar un poquito de disinencias atípicas, que estoy seguro muchos de sus pacientes podrían manifestarlas. Y finalmente hablaremos de tratamientos para ellas. Ok, entonces, en la charla anterior les hablé de la luna de miel. ¿Qué es la luna de miel? Para recordarnos, la luna de miel es el momento durante el cual los pacientes son iniciados con levodopa de manera muy temprana, después de haber sido diagnosticados, y esto es lo que pasa. Imaginémonos que este gráfico son los niveles plasmáticos de levodopa. En el eje de la Y tenemos los niveles en sangre, y en el eje de las X tenemos el tiempo. Entonces le damos al paciente una dosis de levodopa, los niveles en sangre suben y vuelven a bajar, le damos al paciente otra dosis de levodopa, los niveles en sangre suben y vuelven a bajar, pero todo el tiempo los síntomas del paciente estuvieron controlados. Tenemos esta línea aquí azul imaginaria, todo lo que está por debajo de esta línea azul son síntomas no controlados y todo lo que está por encima de la línea azul son los síntomas controlados. Entonces, en la etapa de la luna de miel, básicamente los síntomas del paciente siempre están muy bien controlados, o casi siempre, independientemente de qué momento el paciente se tome la droga. Usted le pregunta al paciente, bueno, ¿usted siente cuando se toma la droga, cuándo la droga empieza a actuar y cuándo la droga deja de actuar? Y el paciente no le puede decir. Lo que pasa con el tiempo es lo siguiente, esa luna de miel empieza a desaparecer y esa línea durante la cual los síntomas no están bien controlados también sube y ahora el paciente empieza a pasar parte de su tiempo en el momento en que fluctúan estos niveles plasmáticos con los síntomas no controlados. Y esto es lo que conocemos como el tiempo on y el tiempo off. Perdón, tengo algo, no sé por qué, creo que estoy hablando muy duro. No, lo que pasa es que los colombianos nos gusta gritar. Ah, bueno, los dominicanos también, somos iguales en ese sentido. Entonces tenemos el tiempo on. ¿Qué es el tiempo on? El tiempo on es el momento durante el cual los síntomas del paciente van a estar bien controlados mientras fluctúan esos niveles plasmáticos. El paciente se toma su dosis, los niveles en plasma suben y bajan y los síntomas están bien controlados. Pero además ahora tenemos el tiempo off. En el tiempo off es el momento que está a finales de la dosis previa, ¿cierto? Esta bajada aquí. Y el momento cuando el paciente se toma otra dosis y los niveles en sangre no han subido tanto que los síntomas están, que los síntomas están bien controlados. Además tenemos subclasificaciones del tiempo off. El tiempo off, desafortunadamente, a medida que progresa la enfermedad, se vuelve impredecible. Y tenemos estas situaciones donde el paciente se toma una dosis y creemos que la curva va a subir y bajar lentamente, pero resulta que en mitad del ciclo, ¡pum!, se cae y los pacientes tienen los síntomas mal controlados. Eso se llama el off impredecible. Y también hay situaciones donde el paciente tiene dosis fallidas. Se toma una dosis de levodopa, los niveles plasmáticos suben y bajan, los síntomas están bien controlados, pero luego se toma otra dosis de levodopa y esa dosis nunca actúa. Y estas fluctuaciones se vuelven mucho más comunes a medida que la enfermedad sigue progresando. Entonces, ¿cómo se ve eso en nuestros pacientes? Aquí tenemos la idea de lo que es el tiempo off y el tiempo on. Piensen como en un semáforo. El tiempo off, usted está con los síntomas mal controlados, está simplemente así como frisado, como que no se puede mover. Y el tiempo on es cuando el paciente no tiene síntomas. Y básicamente el paciente es un yo-yo que fluctúa entre estos dos estados. ¿Cómo pensamos eso o cómo manejamos eso de manera, si pusiéramos a hacer una analogía de qué está sucediendo en sangre y cómo podemos manejarlo? Podemos pensar en un lavamanos. Ustedes tienen un lavamanos y, ¿cómo se llama esto? Zinc. Sí, pero la parte como de cerámica. Pensemos que la cerámica son los niveles plasmáticos de levodopa. Queremos mantener estos niveles plasmáticos llenos, queremos mantener esta parte llena de agua o llena de levodopa para que los síntomas estén bien controlados. ¿Qué podemos hacer? Uno es abrir la llave, ¿cierto? Si abrimos la llave bien fuerte, va a caer más líquido en ese lavamanos y vamos a tener mejores síntomas controlados. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Podemos tomar más levodopa
En vez de tomarnos una pastilla, nos tomamos 2, nos tomamos 3. O podemos tomar la levodopa mucho más frecuentemente. En vez de tomármela cada 5 horas, me la tomo cada 4, cada 3, cada 2. Hay una segunda cosa que hay que tener en cuenta, que no siempre cuando abrimos esta llave el agua cae en el lavamanos. ¿Qué pasa? Que a veces el agua cae al lado, cae en el piso. ¿Y por qué? Porque podemos tener gastroparesia, por ejemplo. Si nuestros pacientes con Parkinson, si la movilidad gastrointestinal no es óptima, esa pastilla de levodopa se queda flotando en el estómago y no llega al intestino, y por eso hay esas dosis fallidas cuando el paciente toma la medicina y realmente no está actuando. ¿Qué podemos hacer al respecto? Podemos tomar las dosis lejos de los tiempos de la comida, 1 hora antes, 1 hora después, para asegurarnos que esa absorción de la droga va a ser óptima. O además podemos utilizar probióticos que a veces al restaurar la flora gastrointestinal, en teoría, podríamos mejorar la absorción de droga. De hecho, este paper se publicó hace poco en Movement Disorders, varios estudios de trasplantes fecales, lo cual no suena muy sexy, que digamos, pero varios estudios están haciéndose actualmente para tratar de ver si al hacer trasplantes fecales de flora intestinal de pacientes que no tienen Parkinson a pacientes que tienen Parkinson podemos mejorar la absorción de la droga. Entonces estas son cosas muy reales que están siendo estudiadas. Aún no sabemos si funcionan estos approaches, pero vamos a ver con el tiempo. Y la otra forma de mejorar los niveles plasmáticos de levodopa es cerrar el drenaje del lavamanos. ¿Y cómo cerramos el drenaje del lavamanos? Con inhibidores de la monoaminoxidasa o inhibidores de la catecolometiltransferasa, que lo que hacen esas drogas es disminuir el riesgo de degradación de dopamina en el cerebro para que se mantenga más y pueda actuar de manera más eficaz. Si esto fuera todo lo que hay con el Parkinson, el manejo sería relativamente sencillo. A medida que el paciente progresa, simplemente se le da más medicina y listo, se acabó el problema. Pero resulta que hay un tercer estadio aquí, y ahora tenemos que pensar que el tiempo off puede ser con o sin distonía, no es simplemente el tiempo off como tal, sino que además está la distonía, que puede ser bastante debilitante, y que el tiempo on además existe en 2 formas. Ahora el semáforo tiene ese foco amarillo ahí en la mitad. Tenemos el tiempo on sin discinesias molestas, que es el estado ideal en el que queremos que estén todos nuestros pacientes, pero además tenemos el tiempo on con discinesias molestas, y aquí tenemos el ejemplo de Michael J. Fox. Como ven, tiene discinesias coreiformes, y la corea, desafortunadamente, es lo que limita qué tanta levodopa se le puede dar a un paciente. Sería muy fácil darle más y más dosis de levodopa, pero desafortunadamente eso viene con un costo, el costo siendo principalmente las discinesias. Hay otros costos también. La levodopa puede causar distonía, o la levodopa puede causar problemas como alucinaciones y psicosis. Entonces, desafortunadamente tenemos ese límite en cuánta levodopa tenemos que dar, pero eso no quiere decir que no podemos optimizar la manera como se dan estas dosis, y ahí es donde viene el arte de practicar desórdenes del movimiento. Ya eso lo dije. Entonces, ¿cómo se ven estos movimientos involuntarios? ¿Cómo son la fenomenología de estas complicaciones motoras? Aquí tenemos el ejemplo más común, que es el video que ya vieron, las discinesias coreiformes. Si ustedes no supieran que Michael J. Fox tiene Parkinson, cualquier persona podría decir que este paciente tiene corea de Huntington. Las discinesias son muy parecidas, efectivamente es corea generalizada, que desafortunadamente está vinculada al uso de levodopa. Pero además podemos tener distonía inducida por levodopa. Esta es una paciente mía que me mandó este video el otro día, de cómo cada vez que toma levodopa le pasa esto. Y esto que ven aquí en el pie derecho al caminar son distonías inducidas por levodopa, y pueden ver cómo aun cuando la paciente necesita levodopa para poder caminar, desafortunadamente viene con esta complicación que le empeora la cadencia. Aunque esto es bastante dramático, la paciente prefiere estar así que estar off. O sea, el estar on con discinesias problemáticas es mucho más preferible que estar off para estos pacientes. Y además tenemos distonías del off. Entonces, durante el momento en que los pacientes no tienen los síntomas bien controlados, es posible que tengan distonías de esta manera. Todos estos son pacientes míos. Este es un paciente que le daba esta extensión de la muñeca con la extensión de los dedos, con esta postura bastante extraña, como diciendo, ok, será, no sé, de los dedos, pero en el momento que toma levodopa todo esto desaparece. Esta otra paciente mía con inversión del pie, esta es muy frecuente, este tipo de distonía. Estos ejemplos sí no son míos, estos son del internet, pero muy comunes los ven. A veces las distonías de los pies son bilaterales, con inversión de los pies y encogimiento o flexión sostenida de los dedos. Y en estado ya más terminales, con contracturas
Ese es el problema de no tratar estas distonías, que los pacientes pueden desarrollar esas contracturas ortopédicas y se vuelve imposible reducirlas de manera que las uñas empiezan a crecer dentro de la piel y eso lleva a infecciones y todo tipo de complicaciones. Entonces, pregúntenle a sus pacientes si tienen estos síntomas porque son muy importantes manejarlos y son manejables, como les diré en unos momentos. Si ustedes tienen un paciente con distonía y no saben si la distonía sucede cuando el paciente está on o off, la forma más fácil, encuentro yo, de tener esa idea en la cabeza es preguntar al paciente si estos síntomas están frecuentes cuando se despiertan en la mañana. Cuando se despiertan en la mañana han pasado 12 horas desde su última dosis, generalmente, a menos que se despierten en la mitad de la noche a tomar, que algunos pacientes lo hacen, pero la mayoría de los pacientes no. Pero si los pacientes dicen que los síntomas únicamente están presentes cuando se despiertan en la mañana y desaparecen a raíz del día, probablemente el paciente está experimentando distonías del off. Entonces, ¿cómo sucede esto? Esto, como les dije al principio, es una teoría, no se sabe que este modelo realmente sea lo que está sucediendo a nivel cerebral, pero es el modelo más aceptado. En esta publicación se tiene esta idea de que en los ganglios basales hay 3 diferentes sistemas. Hay sistemas que están a favor del movimiento, sobre todo la corteza cerebral. Están los ganglios basales, aquí en azul, que son primariamente inhibitorios. Y está la dopamina, que es segregada en la sustancia nigra, pero que está proyectada a los ganglios basales. Y la dopamina funciona como un regulador entre la promoción del movimiento y la inhibición del movimiento. Y es este equilibrio entre promoción e inhibición de movimiento lo que hace que todos nosotros tengamos movimientos fluidos y que no seamos parkinsonianos o coréicos. Pero a medida que progresa la enfermedad, desafortunadamente, en el Parkinson hay destrucción de la sustancia nigra y como tal, se elimina la presencia de levodopa y se elimina ese efecto modificador o regulador de la fluidez de los movimientos y lo que sucede es que predomina el efecto inhibidor sobre el efecto promotor y hay una reducción neta en el movimiento y eso es el parkinsonismo. El parkinsonismo generalmente es lo que es los ganglios basales tomando poder sobre la corteza y haciendo que los movimientos se vuelvan lentos en vez de ser movimientos regulados. ¿Y cómo tienen las disinencias en este modelo? Resulta que, para todos aquellos en el salón, todos sabemos que cuando hay denervación, cuando uno destruye una neurona presináptica, siempre hay regulación hacia arriba de los receptores postsinápticos, ¿cierto? Sucede en el ojo, sucede en la hiperreflexia, por ejemplo. ¿Y qué pasa? Que al destruirse este input, esta entrada reguladora de la dopamina, vamos a tener subida de los receptores tanto prokinéticos como hipokinéticos en los ganglios basales y el efecto neto va a ser una exagerada liberación de dopamina que va a causar los movimientos anormales por esta hipersensibilidad de los receptores postsinápticos que han sido upregulated, que han subido en su concentración. Esto es una teoría, es un modelo, básicamente una forma como de entender o de visualizar las disinesias. La verdad es que no está comprobado que esto es exactamente a nivel molecular o celular, sea lo que está pasando, pero es una buena forma de entender cómo los diferentes neurotransmisores están interactuando en llevar al paciente a desarrollar estas complicaciones. Entonces, hablemos un poquitico de las disinesias atípicas. Hasta ahora lo que les he dicho es que cuando los niveles en sangre están muy altos, los pacientes desarrollan disinesias, ¿cierto? Entonces, primero empezamos con el off, le damos al paciente su medicina, llega un momento en que los niveles plasmáticos son suficientemente altos que el paciente tiene buen síntoma o buen control sintomático, pero no todavía tienen disinesias. Luego tenemos lo que se llaman las disinesias de pico. A medida que estos niveles plasmáticos llegan a su pico, aquí es cuando aparecen las disinesias. Luego los niveles plasmáticos empiezan a bajar, las disinesias desaparecen, los síntomas están bien controlados y luego finalmente los niveles bajan tanto que el paciente está otra vez off. Y es un yo-yo, como les decía, el paciente pasa 4, 5, 6, 7 veces al día en este círculo vicioso entre estar off o estar on con disinesias y es arriba y abajo y arriba y abajo. Esas son las disinesias típicas, que las disinesias pasan cuando el pico plasmático es el que está manejando o llevando estas disinesias. ¿Y cómo se manejan esas disinesias? De diferentes maneras. Una forma es hacer microdosis, ¿cierto? Si lo que queremos evitar es este pico plasmático, entonces simplemente le damos al paciente dosis pequeñas, pero a intervalos muy frecuentes. Y podemos mantener a este paciente en esta ventana terapéutica durante la cual los niveles están suficientemente altos para no estar off, pero no tan altos que tenemos ahora disinesias. Pero resulta que el rollo no termina ahí. Tenemos esta idea de las disinesias difásicas.
¿Alguien ha escuchado hablar de las discinesias difásicas? Ok. Entonces, las discinesias difásicas resulta que ahora las discinesias no suceden en el pico, sino que suceden a medida que los niveles plasmáticos suben y bajan. Entonces, tenemos el paciente que está off, se toma su dosis de levodopa, la dosis empieza a actuar y ahora tenemos discinesias aquí. El paciente llega a su pico y las discinesias desaparecen, contrario a lo que les dije inmediatamente anterior. Los niveles plasmáticos bajan, las discinesias vuelven a aparecer y el paciente ahora está off. El paciente se toma otra dosis, las discinesias vuelven. ¿Y qué pasó? Además, ahora tenemos discinesias de pico. Entonces, tener discinesias difásicas no quiere decir que ustedes todavía no tienen discinesias de pico. Entonces, básicamente, este paciente está pasando casi todo el tiempo o está off o está disquinético. Y es una transición bastante rápida de off severo a discinesias severas. Y estos son pacientes que son muy difíciles de manejar. A medida que progresa la enfermedad, esto se vuelve incluso más severo y pueden darse una idea de cómo esto afecta la calidad de vida de nuestros pacientes, ¿cierto? Ok. Entonces, ¿qué podemos hacer? Una opción, aquí podemos ver, sería, ¿y si subimos este límite? Y ahora nuestros pacientes van a viajar arriba y abajo en este límite de esta ventana terapéutica donde no tenemos discinesias. Sería ideal, ¿cierto? Sería el manejo que todos queremos para nuestros pacientes. ¿Es esto realista? ¿Cómo podemos hacerlo? Si es realista, y aquí es donde viene la amantadina. ¿Recuerdan en la charla anterior les dije que les iba a hablar un poco más de la amantadina? Esto es exactamente lo que hace la amantadina. La amantadina es una droga que tiene múltiples efectos farmacológicos, actúa en el glutamato, en el acetilcolina, pero también en la dopamina. Es una droga muy antigua, pero se ha visto de manera casi que inadvertida, que además mejora las discinesias en los pacientes con Parkinson. Efectos secundarios a tener en cuenta, esto, muy importante, ustedes que viven aquí en Santo Domingo, que van a la playa, sus pacientes no quieren que las piernas se le vean así. A mí en el verano nuestros pacientes siempre nos dicen, necesito que me suspenda la amantadina porque voy a ir a la playa y no me pueden ver con mis piernas así. Esto se llama el livedo reticularis. Es bastante benigno, pero cosméticamente no es tan atractivo y para muchos pacientes es importante. Hay otros efectos secundarios que también son importantes. El edema maleolar puede ser bastante severo. Cuando el momento en que ya el paciente no puede meterse el pie en el zapato, ahí es cuando le dicen, no, esta droga no me está funcionando. Mioclonías son raras, pero son bastante problemáticas cuando suceden. Y los efectos anticolinérgicos. Este es probablemente el efecto secundario más frecuente de la amantadina: boca seca, ojo seco, retención urinaria, alucinaciones, psicosis. Entonces tengan eso en cuenta y con lo que les decía antes, o sea, no le tengan miedo a la amantadina sí se puede utilizar en pacientes mayores, pero tengan mucho cuidado en la manera como aumentan la dosis a través del tiempo. En Estados Unidos, afortunadamente, tenemos esta droga se llama Gocovri, que es amantadina de acción prolongada, y se ha demostrado que el Gocovri es superior en mantener niveles plasmáticos de amantadina comparados con amantadina de liberación inmediata. Es una droga que realmente a mí me encanta. Es una droga que es una vez al día, el paciente se la toma en la noche y más o menos a las 6 de la mañana cuando se despierta ya los niveles plasmáticos óptimos están presentes y se mantienen a través del día hasta más o menos la hora de dormir. Entonces es una droga que los cubre durante todo el día, realmente a mí me encanta esta droga. Los efectos secundarios son los mismos que con la amantadina de liberación inmediata, pero eso no quiere decir que no se pueda utilizar. Este fue el estudio que logró la aprobación de la amantadina. Nosotros participamos en este estudio. El estudio se llama el EASE-LID. Y lo que se hizo fue, se randomizaron pacientes con Parkinson, con discinesias, a dos grupos, placebo versus Gocovri. Y el efecto primario era ver, aquí a la semana 12, si había una mejoría en la puntuación de las discinesias en el UDSRS, que es la escala que utilizamos para medir las discinesias, y se demostró que esto sucedía a las 12 semanas, pero además estaba sostenido a las 24 semanas, y ustedes pueden ver ahí los índices de P de alta significancia estadística. Esto fue lo que logró que la droga se aprobara en Estados Unidos para este uso. Nosotros además publicamos esto cuando lo publicamos, esto fue en el 2019, que fue un estudio post-hoc de ver cómo el uso de Gocovri mejoraba la calidad de vida de nuestros pacientes. Pueden ver aquí una cantidad de actividades, todas las que tienen asteriscos tienen significancia estadística y las que tienen entre más asteriscos más significancia estadística de todas las actividades que mejoran con el uso de Gocovri. Además pueden ver aquí que hay diferentes áreas del cuerpo con diferentes niveles de mejoría por el uso de Gocovri.
Y aquí las 4, dentro de la UDSRS hay que examinar 4 actividades: comunicación, tomar de un vaso, ponerse una bata y caminar. Y pueden ver que aquí que tomar de un vaso, vestirse y caminar, todas ellas otra vez con significancia estadística en su mejoría. Entonces, es una droga que realmente se demostró de manera muy temprana que tiene efectos muy benéficos en movilidad y en calidad de vida de nuestros pacientes. Pero además de eso, en un estudio post-hoc que se hizo del EASE-LID, se demostró que además reduce el tiempo off en 1 hora. A raíz de esto, la FDA aprobó el uso de GOCOVRI tanto para el manejo de discinesias como para el manejo del tiempo off. Entonces, por eso es que a mí me encanta esta droga, porque es una 2x1, le llamo yo. El paciente te dice que se le está quitando el efecto de la levodopa y además tiene discinesias tardías, GOCOVRI hasta que se demuestre lo contrario. El problema de GOCOVRI, adivinen cuál es el problema de GOCOVRI. Precio, cara como ella sola. Vale como, está como en $800 el mes ahora mismo. Con 30 pastillas. Cuando el seguro la cubre es barata, son como $20 al mes, pero si el seguro no lo cubre es prohibitiva. Desafortunadamente, yo anhelo el día que esta droga va a ser genérica, pero todavía no ha llegado ese día. Ok. Y entonces las distonías de Love, como les dije antes, las distonías de Love también pueden ser bastante problemáticas. ¿Qué son las distonías de Love? Suceden durante el tiempo off, ya sea a finales de la dosis anterior o a principios de la dosis siguiente. Ya yo les mostré aquí las ideas o las imágenes de cómo se ven esas distonías. Esta distonía es la más frecuente, la inversión del pie con distonía de los dedos del pie. ¿Y cómo se maneja eso? Básicamente tenemos que disminuir o prevenir el tiempo off. ¿Cómo disminuimos el tiempo off? De diferentes maneras. Tomamos las dosis más cercanas, tomamos dosis individuales que son más altas, podemos añadir un agonista de dopamina que, como ya les dije en la charla anterior, no causan discinesias. Podemos utilizar una terapia de rescate o podemos utilizar toxina botulínica. A mí la toxina botulínica, al igual que el GOCOVRI, me encanta. Esas son mis 2 drogas favoritas, porque la toxina botulínica es muy versátil. La podemos utilizar uno para muchas cosas, incluyendo, diría yo, para el manejo de las distonías off. Y aquí tenemos unos cuantos ejemplos. Cuando su paciente tiene inversión y plantiflexión, hay 2 músculos que pueden utilizarse, pueden inyectarse varios músculos. Entonces están los gastronemios, tanto en la cabeza medial como la lateral, y es bastante fácil, ¿cierto? Son 4 dedos por debajo de la línea poplitea, a cada lado de la pierna. Yo utilizo dosis empiezo más o menos con 50 unidades de una botulina A en cada lado y le subo, pero puedo utilizar cualquier tipo de toxina. Si el problema es más inversión del pie, entonces el músculo tibial posterior también es bastante fácil. Ustedes cogen la pierna, la dividen en tercios y en el tercio proximal, justo detrás de la tibia, la needle, ¿cómo se dice needle? La aguja, se me está pidiendo en español. La aguja tiene que entrar todo hasta adentro porque es un músculo bastante profundo que está justo detrás de la tibia, y si no inyectan de manera profunda no lo van a lograr. A mí me gusta utilizar electromiografía para esto, y lo que le hacen es que inyectan de manera profunda, le dicen al paciente que invierta el pie, y si oyen activación están en el músculo tibial posterior, y trabaja fantástico para el manejo de esta inversión del pie. Y estas inyecciones no son mis favoritas porque son en la planta del pie, tampoco son las favoritas del paciente, pero funcionan. Si ustedes tienen flexión sostenida de los dedos pequeños del pie, inyectando justo en la mitad del pie, esto es el flexor digitorum brevis, o el flexor corto de los dedos, es bastante fácil de hacer. Ustedes mismos pueden hacerlo con su pie, no lo hagan ahora, pero si se tocan la planta del pie y empiezan a hacer así, con los deditos pequeños, van a sentir el músculo que le toca a los dedos del pie. Y también está el flexor del dedo principal del pie o del dedo gordo del pie. Ese no está incluido acá. Para este tienen que hiperextender el dedo gordo, y esto hace que este tendón aquí se salga, y van mediales a eso, y ahí está. Ese es el punto ahí clave. Unidades para esto, yo generalmente empiezo en este músculo de acá, empiezo más o menos con 100 unidades, en este músculo de acá empiezo con 50 y voy haciendo incremento de 50 unidades.
funciona maravilloso. El paciente va a estar súper agradecido con ustedes si les hacen esta terapia, aunque en el momento de la inyección no va a estar tan agresivo, pero a los 10 días lo van a llamar y les van a decir muchas gracias por la inyección. Ok, entonces hay alternativas invasivas si estos ajustes son insuficientes. Sí, no, de pronto. Sí. Ok, entonces, ¿qué queremos hacer? Con estas terapias invasivas queremos mantener al paciente aquí. En esa ventana terapéutica, por pequeña que sea, la idea es mantener al paciente en esa ventana lo más posible para lograr los síntomas, controlar los síntomas de mejor manera. Y hay diferentes formas de hacerlo. Entonces, una, por supuesto, es la estimulación cerebral profunda. Este es un paciente con discinesias. Pueden ver pre y post cirugía el cambio bastante significativo en su calidad de vida. Pueden ver incluso aquí un poco de distonía de los dedos, ¿sí lo ven? De nuevo, esa idea de que la distonía y la corea están en un espectro, ¿cierto? Son básicamente dos extremos de la misma hiperquinesia y es muy frecuente que se van a encontrar de manera similar. Pero pueden ver el manejo aquí excelente de este paciente, sus discinesias prácticamente desaparecieron y este paciente incluso está aquí en el hospital todavía, o sea, esto es como el día 2 o 3 después de la cirugía. También tenemos Duopa. ¿Ustedes tienen Duopa en República Dominicana? ¿No? Ok. Duopa está disponible en Estados Unidos desde el 2014, quiero decir, o de pronto 15. Básicamente es una infusión yeyunal de levodopa. El paciente necesita poner este tubo ¿cómo se dice eso? De gastrostomía. Y la levodopa de manera continua se infunde a través de este catéter hasta el yeyuno. Y ahí es donde se absorbe la levodopa, mejora los síntomas bastante, pero pues el paciente tiene que tener el tubo insertado, lo cual los pacientes no quieren tener. Y lo otro es que tienen que caminar con esta bomba que es bastante pesadita. Entonces, si tienen pacientes muy pequeños o que están muy de edad avanzada, el peso realmente no es ideal. Afortunadamente, ahora en Estados Unidos tenemos infusiones subcutáneas. Estas son relativamente nuevas. Estas son 2 de 3. Hay una tercera que está siendo ahora mismo evaluada por la FDA. Pero se las menciono porque si ustedes tienen pacientes que viajan a Estados Unidos, a lo mejor les van a hablar de esto y es importante que la tengan presente. Ahora mismo hay 2 que están en el mercado, Vyalev y Onapgo. Vyalev es levodopa infundida de manera subcutánea, mientras que Onapgo es apomorfina subcutánea. Ambas son excelentes, pero tienen diferencias. Vyalev está aprobada para uso 24 horas, o sea, el paciente puede dormir con esta bomba de infusión y controlar los síntomas durante todo el tiempo. Importante para aquellos pacientes con bastante distonía de OFF que les sucede en la noche. Esta es la droga de acción, la droga ideal. Mientras que Onapgo está únicamente aprobada para uso de 16 horas, desde las 8 de la mañana hasta que se van a dormir en la noche, básicamente. Pero Onapgo es mucho más pequeña que Vyalev. Para Vyalev ustedes tienen que comprar como es un cinturón básicamente con esta cajita. O sea, se puede disimular debajo de la ropa, pero es grandecita, mientras que esta es del tamaño de un iPhone. Entonces el paciente se la puede poner en el bolsillo sin necesidad de utilizar nada más. Entonces para pacientes que quieren que nadie se dé cuenta que están utilizando una bomba, Onapgo es probablemente una mejor opción. Sin embargo, Onapgo es apomorfina y los efectos secundarios de apomorfina, para aquellos que nunca han utilizado apomorfina, pueden ser bastante problemáticos: náusea severa, somnolencia, alucinaciones, hipotensión ortostática. Entonces, tener eso en cuenta al momento de escoger una versus la otra. No se sorprendan si hay pacientes que van a Estados Unidos y vienen y van a querer que ustedes les manejen esto. Si alguien tiene preguntas, me avisan, yo les digo cómo se hace. Es bastante fácil realmente, ¿no? Las diseñaron muy bien. Esta anterior, la Duopa, es un desastre manejarla, o sea, es tecnología de los años 80, pero estas son tecnología de los años 2000, entonces la bomba es bastante fácil de programar, es muy user-friendly realmente. Ok, entonces ya en el último minuto, entonces espero que hayan entendido que las discinesias pueden ser coriformes, distónicas o mixtas. Yo diría que más frecuente mixtas que aislada una versus la otra. Como ya pueden ver, las discinesias pueden suceder durante el pico plasmático, que es lo más típico, pero también pueden suceder durante la zona de transición y el manejo es diferente. Entonces es importante tratar de decirle al paciente, bueno, ¿cuándo es que pasan las discinesias? ¿A los 20 minutos de tomarse la pastilla? ¿O a la hora y media de tomarse la pastilla? ¿O a los 20 minutos y a la hora y media de tomarse la pastilla? Porque la una versus la otra tienen diferentes manejos, como ya les mostré.
La distonía del off puede ser bastante dolorosa e incapacitante. Siempre pregúntenle a sus pacientes si tienen distonía del off, porque es importante manejarlas, reconocerlas y manejarlas. Los ajustes en las dosis de levodopa y la amantadina pueden manejar las fluctuaciones motoras, como ya les dije. La toxina botulínica es espectacular, no se olviden que la tienen ahí pendiente para el que la quiera utilizar. Y utilizar las estrategias invasivas cuando sea que estén disponibles para los casos refractarios a todo esto. Eso es todo, muchas gracias. Sí, muy buenos días para todos. Doctora Fernández, ¿qué experiencia tiene usted en cuanto a la dieta cetogénica en cuanto a sus pacientes? Bueno, es una muy buena pregunta. Tenemos un poco más de experiencia de dieta cetogénica y pacientes epilépticos, sobre todo epilépticos refractarios. Con respecto a los pacientes con demencia, deterioro cognitivo y demás, hay algunos estudios que son un poco más pivotales y más primarios. La verdad es que cuando uno lee los trabajos publicados, nosotros de hecho estamos practicando o estamos empezando con algunas líneas, no con Luis, sino con enfermedad de Alzheimer, que es donde hay un poco más de evidencia. Y la verdad es que si uno lee la fisiopatología, es bastante interesante. Con los pacientes epilépticos es impresionante la respuesta, ¿no? En la epilepsia refractaria. Pero bueno, no tengo mucho parte de las manifestaciones motoras. No sé si en Parkinson hay algo. Sí, no, nosotros tampoco utilizamos realmente la dieta cetogénica. Es una pregunta muy frecuente de nuestros pacientes. Yo creo que todo paciente, no he tenido un paciente que no me haya preguntado, bueno, ¿qué puedo o no puedo comer? Mis recomendaciones en ese momento siempre son, primero que todo, puedes comer lo que quieras. Segundo, quiero que comas, porque hay muchos pacientes con Parkinson que pierden peso. De hecho, se cree que más o menos el 10% de la masa muscular se pierde. Es terrible, la sarcopenia, la osteopenia. Entonces es importante que se mantengan, sí, correcto, que se mantengan bien alimentados. Sí les digo muchas frutas y verduras por el tema del estreñimiento. Hay cierta información, ustedes pueden buscarlo y lo encontrarán, sobre el uso de la dieta mediterránea para el manejo de los síntomas del Parkinson. Se cree que de pronto los ácidos oleicos están asociados a mejorías. No se sabe, realmente es un poco controversial, pero la dieta mediterránea tiene otros riesgos, otros beneficios, sobre todo beneficios cardiovasculares. Entonces, si el paciente está de acuerdo con eso, nosotros recomendamos eso. Y lo último es relacionado más con lo que les decía de la dieta en el contexto de las drogas, ¿cierto? Muchos de mis pacientes tienen esa fobia como que no puedo comer porque ahora me toca la pastilla y entonces tengo que esperar media hora, una hora. O sea, yo creo que es altamente individual. Realmente la interacción entre la absorción de drogas en cuanto a las horas de comida es, no sé, el 15-20% de mis pacientes, pero los otros 80% no tienen ningún problema tomarse sus pastillas con comida. Y de hecho, tomarse las drogas, particularmente el levodopa, con el estómago vacío es difícil para muchos pacientes, sobre todo al principio, porque causa muchas náuseas. Entonces yo generalmente les digo, no se vuelvan locos tratando de cuadrar las drogas con las horas de la comida. Si se le tiene que tomar a la misma hora, está bien. Sepan que de pronto se va a absorber un poco menos de lo que debería, pero realmente no debería ser una razón para tratar de ser tan disruptivo en la calidad de vida y las actividades que hacen. Doctora Robles. Sí, yo quería, bueno, no está nunca de más felicitarlos, porque verdaderamente fue una linda media mañana enriquecedora. Y yo quería preguntarte, Cecilia, tú sabes que con mis años el déficit de atención se me ha agravado. Yo quiero que tú, cuando hablabas del REM Behavior Disorder y los trastornos durante el REM y no REM, yo quiero saber si hay alguna diferencia con relación a los trastornos del sueño cuando se trata de la demencia cuerpo de Lewy versus cualquier otro tipo de trastorno degenerativo, específicamente el Parkinson en sí, si tú ves algún tipo de diferencia en la manifestación clínica y sobre todo, como hiciste énfasis en el inicio de los síntomas, eso.
Bueno, es una buena pregunta, la hablábamos con Awilda en la mesa hace un rato. La verdad es que el RBD, y bueno, estimo también acá que en el área específica de movimientos anormales es también hoy en día un foco donde está puesta muchísima la atención, porque se entiende que es una condición que puede ser previa a cualquiera, por lo menos las alfa-sinucleinopatías sabemos que tiene una predisposición, ya sea la enfermedad de Parkinson, la mesa con el Levy o la atrofia multisistémica. En la clínica no encuentro, tampoco he leído reportes de que haya una diferencia en cómo se manifiesta el RBD. La clínica es común a cualquiera. Y los estudios hoy en día focalizan en que este grupo de pacientes se los intenta seguir a largo plazo y este RBD se puede considerar idiopático primario y a lo largo del tiempo se le están empezando a hacer estudios donde uno con biomarcadores puede ver si ya tienen algún tipo de manifestación, ya sea con biomarcadores, sobre todo, bueno, de alfa-sinucleína estamos un poquito atrás, pero ya hay varios estudios que están empezando a buscar en líquido, bueno, creo que el año pasado cuando vimos la charla de biomarcadores en Levy lo hemos mencionado, en Semilla, y hay algunos otros, e incluso en neuroimágenes funcionales, por ejemplo, estudios con PET y FDG, estudios con dopamina, y vemos que muchos pacientes que tienen RBD pueden tener biomarcadores ya alterados sin ninguna manifestación clínica, ya sea motora o cognitiva. Entonces, posiblemente estos sean pacientes en riesgo a desarrollarlo. Lo que pasa es que tampoco podemos a todos los pacientes que tienen RBD estigmatizarlos y decirles que van a desarrollar una enfermedad degenerativa, ¿no? Entonces es bastante importante de cómo abordar cuando un paciente tiene este diagnóstico, pero creo que son pacientes que hay que seguirlos. Y de por sí, independientemente de que desarrollen o no una enfermedad neurodegenerativa, todos los trastornos del sueño sabemos que pueden traer trastornos atencionales, volviendo a tu primer pregunta, porque van a fragmentar el sueño y sabemos que todo lo que fragmente el sueño y no permita que estos ciclos de sueño sean regulares a lo largo de la noche van a producir una disrupción o una alteración en el sistema linfático, que sabemos que tiene mecanismos reparadores de depuración de toxinas y demás. Así que intentar el diagnóstico de estos pacientes creo que es sumamente importante. Ahora cuando hablemos de piernas inquietas iba a mencionar un poco de esto, de que la polisomnografía sea un estudio completo, que tenga un electromiograma de miembros inferiores, hacerla con video si es necesario, porque puede no diagnosticarse en alguna etapa, en alguna polisomnografía si no está correctamente hecha, y es muy importante el tratamiento de esto para la salud cerebral, ¿no? A futuro, muchos años de trastorno del sueño REM, de apneas o de piernas inquietas que fragmentan el sueño, hoy cada vez más sabemos que esto va a alterar la función o la salud cerebral a largo plazo, ¿no? Así que puede afectar en forma directa a lo atencional, sin pensar en una degenerativa, y a largo plazo esta población de pacientes está empezando a ser muy mirada y muy como una población blanco para estudiar a ver qué pasa con ellos. Sí, estoy completamente de acuerdo con la doctora Fernández. En Estados Unidos hay varias cohortes que se están siguiendo. La más común o la más grande es un estudio que se llama el PPMI, que es el Parkinson Progressive algo. Pero básicamente es una cohorte de miles de pacientes, básicamente, y hay una subpoblación que son pacientes prodrómicos que se están siguiendo a largo plazo con biomarcadores, imágenes, el líquido cefalorraquídeo. Ahora estamos haciendo biopsias de piel para ver niveles de sinucleína en biopsias de piel. Estos son todos pruebas diagnósticas que ahora están disponibles de manera comercial. Entonces, nosotros históricamente hemos seguido a nuestros pacientes con trastorno del sueño REM de manera únicamente clínica, pero lo que quieren tener esas pruebas. El paciente me dice, bueno, te he visto por 5 o 6 años, nada ha cambiado, ¿me va a dar Parkinson o no? ¿Me va a dar demencia con cuerpos de Lewis o no? Y son los pacientes que estamos mandando a DAT scans, estamos pacientes que estamos mandando a hacerle biopsias de piel y ver si realmente está ese depósito que van a desarrollar la enfermedad, pero aún no nos dice cuándo. Entonces, ahora estamos en la situación donde le decimos, bueno, usted tiene síndrome de REM, sabemos que tiene sinucleína positiva, pero no sé cuándo le va a dar. Preguntas adicionales que son inquietantes, y yo creo que los pacientes a veces no están
ellos creen que uno va a ser posible decirles, te va a dar Parkinson en 3 años, y yo no le puedo decir eso a nuestros pacientes. Entonces es importante, yo creo que al momento de hacer estas pruebas diagnósticas, tener en cuenta esas limitaciones y simplemente hablarlo con nuestros pacientes y que ellos entiendan cuáles son los riesgos y beneficios de tener esta información. Eso por una parte. Por otra parte, y en cuanto al uso de la polisonografía, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que es una prueba subutilizada que realmente es muy importante. Y de hecho, hace unas semanas, creo que a principios de este mes, Awilda estaba allá en San Diego en la reunión de la Academia Americana de Neurología. Una de las plenarias fue sobre un estudio hecho en pacientes que pertenecen al VA System. El VA System es el que maneja a los veteranos, que tienen una red muy amplia de todos los hospitales de veteranos están asociados y tienen una red única de base de datos de pacientes. Entonces tienen muchos pacientes, millones de pacientes en esa base de datos, y se ha demostrado, al menos en esa cohorte de pacientes veteranos, que la apnea del sueño no tratada y no diagnosticada es un factor de riesgo para el desarrollo de sinucleinopatías. Entonces es bastante importante, yo creo, que preguntarle a nuestros pacientes, ¿está roncando? Se está moviendo mucho, y si no sabemos, bueno, ¿será que sí, será que no? Estudio del sueño. Yo creo que no estamos tratando a nuestros pacientes de manera adecuada si no los estamos diagnosticando, porque estos son factores de riesgo modificables. Si no hubiera nada que uno pudiera hacer, uno diría, bueno, ni para qué quiero saber si no puedo hacer nada al respecto. Pero si el paciente tiene apnea del sueño y todo lo que hay que hacer es ponerse un CPAP para disminuir el riesgo de desarrollar una sinupatía, yo creo que realmente no es buen manejo de nuestros pacientes no hacer eso. Eso, excelente las dos respuestas, totalmente de acuerdo. Decir solamente que ahora también la inteligencia artificial ayuda. Por ejemplo, para nosotros, aunque no somos asesoros financieros, es un poco costoso la polisonografía, ¿ves? Entonces lo hacen más los neumólogos que los neurólogos. Es un hándicap que tenemos. Pero, por ejemplo, la actigrafía, los dispositivos modernos que se usan en los celulares, los sensores, nos pueden ayudar. Y va a seguir siendo algo de estudio, de interés, que era lo que discutíamos con Cecilia, porque nos da la oportunidad de desarrollar moléculas modificadoras de la enfermedad. Entonces, por eso sigue siendo un punto muy importante. Titi, Sue tiene una pregunta. Ah. Buenas, buenas. Yo soy Luis Taveras, hago neurología clínica, no especializada, no enfocada específicamente a los temas tratados, pero quiero felicitar grandemente la exposición de ambos, tanto la doctora Fernández como el doctor Dake, que demostraron que conoce a plenitud los temas que trataron. Tiene un gran poder de exponer y de que uno entienda lo que dice. Pero especialmente quiero decir en torno al Parkinson, no soy especialista en movimientos, en lo que yo tengo un diplomado es enfermedades neuromusculares. Quien fue mi maestro y a quien tengo casi como mi padre ya ido, el doctor Mario Tolentino, me encargó prácticamente de toda la miastenia, todo lo Guillain-Barré, y eso me hizo ir a México y hacer un curso de enfermedades neuromusculares. En eso es que yo creo que estoy fuerte, pero los años hacen que uno se oriente a una u otra cosa. Y yo le diría a ustedes que en los últimos 10 años de ejercicio mío, no sé por qué, yo veo mucho Parkinson, mucho Parkinson. Y como decía Hipócrates, la medicina es un arte, no una ciencia específica, no es matemática. Y yo he tenido gran experiencia en parkinsoniano. Y creo que cada parkinsoniano es un paciente diferente. Y hay que saber los truquitos para que el paciente acepte el tratamiento y lo lleve. Y hay que medir su capacidad económica también con las posibilidades de que uno le dé algo que le sirva y lo pueda llevar a cabo. Algo que yo he aprendido en el desarrollo de mi carrera es que en Parkinson, quien va de lleno y le da tratamiento pleno y completo, el paciente rechaza el tratamiento. Los efectos secundarios son extraordinarios. Yo he aprendido como una cosa mía que le digo a los pacientes que no lo voy a tratar para que se mejore de una vez, que es un proceso para que en 4 o 6 meses esté en condiciones de llevar una vida más o menos normal. Evidentemente,
tratando con la Prolopa, que fue la primera que tuvimos, o el Cinemet principalmente. Pero ya hay muchísimos medicamentos que se están haciendo por la fórmula, no por el nombre comercial, y que están funcionando. Esos pacientes yo los manejo siempre, dando dosis mínimas. Por ejemplo, de Prolopa, que se divide en 4 pedacitos. Yo le empiezo dando un cuarto 4 veces al día. Y le pongo horas, no me llevo mucho de la comida, como dijo usted. Eso es el 10 o el 15% que se va. Tú le creas un problema con el horario y la medicina. Yo lo pongo por hora. 8, 12, 4 y 8. Un cuarto para empezar. Pero sabemos que el organismo aprende pronto a metabolizar más rápido el medicamento. Entonces el efecto off le viene temprano. Y a la medida que voy aumentando la dosis, si hace el efecto más rápido, le voy bajando el tiempo entre una dosis y otra. Entre las 8 de la noche y la mañana, claro, no se le da nada. Está durmiendo ahí y además para que el efecto sea mejor al otro día, en mi conocimiento, le va mucho mejor cuando uno inventa que se levanta y a la 1 de la mañana a dar una pastilla. Eso no lo he hecho nunca. Yo uso básicamente lo fundamental. Soy fanático de la mantadina como adyuvante y favorecedor de que la L-Dopa haga mejor efecto. Y creo que me ha ido bien. Yo tengo pacientes que me han durado 28 años en tratamiento con Parkinson. Ahora mismo se murió uno de 98 años, que era jefe de una gran empresa de aquí. Y un año antes manejaba su vehículo todavía. Y con esa dosis. También he llegado al extremo de que le he tenido... Hay un pediatra vivo en San Pedro de Macorís que le dio un Parkinson temprano a los 40 años y tiene como 56. Y a ese paciente yo le doy 2 tabletas completas de Prolopa cada 2 horas, porque si no hace un off que se queda petrificado. Y la ha tolerado. Y más o menos vive, no sé, es autosuficiente, tiene una esposa que lo ama, y lo baña, y lo limpia, y lo tiene bien. Entonces quiero decir que cada paciente es diferente, y hay cosas mínimas que podrían ser muy importantes. Yo considero que esas 2 cosas más importantes del manejo del Parkinson es explicarle bien lo que es. Que nosotros no curamos eso, que nosotros manejamos los síntomas y que lo sepan. Y que no lo vamos a mejorar en 3 meses. Que lo ideal es buscar la fórmula que en 6 o 7 meses esté estable y se puedan mantener activos en su vida por el tiempo mayor posible. Y aquella vez que quisimos salir de la que vino la gran fobia esa que desapareció, creo que no va a desaparecer jamás, porque ya se ha demostrado que por ahí aquí anda la cosa. Hizo que tanto Estados Unidos volviera otra vez con los medicamentos europeos, hiciera uno parecido y nada. Mi paciente con Parkinson yo creo que le va bien, relativamente, y a veces he visto pacientes que han ido a cardiólogos, a todos los médicos como hacen una visita grande, y a 2 o 3 neurólogos por ahí, y creo que muchos se equivocan en que quieren darle 250 miligramos 4 veces al día, desde el primer día. Y el individuo dice, no, yo no, con los efectos secundarios y eso, yo no voy a beber eso, yo me muero. Yo me voy por otro médico, así vamos por un desierto. Y así llegan donde mí y yo empiezo chin a al explicarle. Al año muchas veces se quedan conmigo. Yo no veo muchos pacientes, naturalmente, yo tengo cierta edad y ya yo cumplí mi etapa de vida. Pero quería decir eso y ver qué opinión usted tiene como gran conocedor evidente del Parkinson. Muchísimas gracias. Sí, gracias por el comentario. Varios puntos diría yo que creo que tiene toda la razón. Un comentario que dijo es que usted está viendo más Parkinson. Yo creo que todos estamos viendo más Parkinson. El factor de riesgo principal para el Parkinson es la edad y nuestros pacientes están viviendo más. Además de eso, creemos que el Parkinson, gran parte de él, probablemente está vinculado al medio ambiente, desafortunadamente, la contaminación ambiental, el aire, el agua, químicos, correcto. Entonces, a medida que estas cosas incrementan y mientras no hayan cambios políticos que cambien las regulaciones de estos contaminantes en el medio ambiente, yo creo que esto será una pandemia que seguirá subiendo y todos tenemos que estar
preparados para manejar esa ola de pacientes que se viene. Hay quienes dicen que quizás un efecto tardío del COVID va a ser incremento en el Parkinson, no se sabe. Es una pronosticación basada en la experiencia con los casos postvirales de la pandemia de 1912, aunque realmente no se está seguro que eso sucederá o no. Pero de una u otra manera yo creo que la enfermedad va a aumentar y que es importante que eso lo tengamos en cuenta y que tengamos el sistema de salud preparado para eso cuando suceda. Eso por una parte. Por otra parte, creo que su comentario de cómo usted trata a sus pacientes con dosis muy pequeñas y las aumenta muy poco durante el tiempo, es yo creo que el enfoque de la mayoría de nosotros que tratamos a estos pacientes. Creo que usted está completamente en lo cierto al decir que estas drogas tienen efectos secundarios que no son siempre placenteros y somos realmente como campo, yo creo que un área bastante conservadora en cuanto a que queremos tratar a nuestros pacientes dándoles la suficiente medicina para que puedan funcionar, pero no tanto que les demos efectos secundarios. Y yo creo que es ese balance donde viene ese arte que usted decía del manejo de estos pacientes. Por cuestión de tiempo vamos a tomar 2 preguntas más. Una de ellas es la del doctor Sue y el doctor Almanza. Ay, José, les preguntaba, pero sean breves, por favor. Igual Andrés y Cecilia van a estar aquí con nosotros en el Coffee Break. O sea que, entonces, Titi, el orden es José, Almanzar y Sue para cerrar el bloque de preguntas, por favor. Bien, necesariamente tengo que felicitarles a ambos por la claridad y la profundidad de conocimiento que han transmitido. Una cosa que al doctor quisiera preguntarle si le es útil, porque aquí, por ejemplo, yo lo utilizo mucho. Cuando comienzan las fluctuaciones motoras e identificamos que son por dosis fallidas a veces, la domperidona para mejorar la gastroparesia, yo la uso con regularidad en ese tipo de pacientes. Y a la doctora, felicitarla también. Me encantan este tipo de enfermedades neurodegenerativas y veo muchas. Yo creo que siempre y cuando está comenzando el problema es difícil como diferenciar si es simplemente un Parkinson o es una demencia cuerpo de Lewy. Pero hay una cosa como que guía a uno, es algo en la semiología y también en el tiempo de aparición. Como sabemos que usted explicó bien que la alfa-sinucleína se deposita en la corteza y todo eso primariamente aparece los trastornos cognitivos y un año o algo más después aparece lo otro. Pero también tenía entendido que el temblor es mucho menos frecuente que en el Parkinson, el temblor de reposo, y también que el carácter unilateral que hay en el inicio del Parkinson también es mucho menos frecuente cuando es una demencia cuerpo de Lewy. Gracias por la pregunta. Yo empiezo con la parte de la gastroparesia. Creo que es, al igual que, como decíamos antes, la apnea del sueño y el trastorno REM, es subdiagnosticada en nuestros pacientes. Los trastornos hipokinéticos del tracto gastrointestinal son muy frecuentes en Parkinson. De hecho, hay teorías que sugieren que el Parkinson se inicia en el tracto gastrointestinal y de ahí se mueve al cerebro. Y sí, la domperidona es una droga excelente. En Estados Unidos, antes nosotros la pedíamos de Canadá porque no está aprobada por la FDA. Entonces, para nosotros es difícil tener acceso, desafortunadamente, a la domperidona porque es una droga muy buena. En los últimos 5 o 6 años, cambios en política, ya no tenemos esa opción. Entonces, utilizamos eritromicina como una alternativa. Una experiencia que he tenido que ha sido desafortunada es que a veces pacientes van a ver a doctores sin decirme que van a ver a un doctor gastrointestinal y el gastroenterólogo les da metoclopramida. Y entonces llegan completamente parkinsonianos y uno dice, pero ¿qué pasó? ¿Por qué estás así? Y cuando empiezas a hacer una revisión de las drogas, ¿hace cuánto te estás tomando la metoclopramida? No, hace 2 meses. Y, ok. Entonces, ese sería el único detalle que tendría pendiente. Si alguna vez refieren a un paciente a un gastroenterólogo, de pronto hablar con ese gastroenterólogo, porque los gastroenterólogos
por ninguna culpa, realmente no están tan como entrenados. Correcto. Entonces, estar pendientes que eso es una posible complicación del manejo de la gastroparesia. En Argentina usamos la domperidona mucho y la verdad que es muy buen resultado. No solo para las fluctuaciones, sino también a veces para la intolerancia digestiva de la levodopa, ¿no? Y se da previo, 1 o 2 horas previo a que tomen la levodopa y la verdad es que la tolerancia es mucho mejor. Y bueno, con respecto a la pregunta, puntualmente en las manifestaciones motoras de Lewy, sí, la verdad es que son bastante inespecíficas, no es que hay un patrón y que uno dice todos los pacientes van a tener primero temblor, luego bradicinesia. Sí, es muy común que sea bilateral y que es realmente inusual que sea solo a predominio unilateral, o es bilateral con algún predominio o bilateral de las mismas características, y que el temblor sea más mixto, y también depende de la evolución de la enfermedad. Un paciente de mucho tiempo de evolución ya son pacientes que sí hacen un síndrome más rígido kinético, más que tremorígeno, con inestabilidad en la marcha, con trastornos que tienen que ver más con la movilidad general, ¿no? Más bradiquinéticos, y ahí es donde la levodopa nos ayuda mucho, pero, casualidad, estos pacientes están al final de la enfermedad y van a tener más delirios y más. Las alucinaciones son, hablando también de cómo cuáles son los síntomas que al inicio nos pueden distinguir, tal vez las alucinaciones visuales al inicio de la enfermedad pueden ser una diferencia muy clara con la enfermedad de Parkinson cuando uno no lo tiene. Nosotros, no lo traje acá, pero presentamos el año pasado un trastorno de Lewy prodrómicos, y en nuestra base vimos que además del RBD, las alucinaciones visuales y los síncopes eran los 3 síntomas que aparecían muy temprano en las manifestaciones de estos pacientes. Me perdí con lo otro que les quería decir, pero la alucinación, cuando el paciente está al final de la enfermedad y ya tiene una alucinación que tiene un delirio, y el paciente tiene mucha manifestación motora, y yo le pongo levodopa o le pongo algún agonista, puedo empeorar eso. Entonces es complejo el manejo, pero hay que tener presente que a más estadios seguramente más síndrome motor, ¿no? Sobre todo rígido kinético, más que tremorígeno. Para enganchar ahí lo que estaban conversando en la mesa, que yo le decía a Cecilia, qué tan importante es tratar alucinaciones visuales que no sean tan problemáticas con antipsicóticos en la demencia del cuerpo de Lewis, porque sabemos que esos pacientes son muy sensibles a los antipsicóticos. Quería que el público escuchara lo que comentábamos, y también el uso o corrección de efectos visuales, tanto en pacientes con demencia del cuerpo Lewy como Alzheimer, cada día más es un factor de riesgo modificables. O sea que nuestro paciente envejeciente, pidamos la interconsulta con oftalmología, catarata, glaucoma, presbicia, desprendimiento de retina, porque las alucinaciones son mucho más tempranas y es un factor de riesgo modificable. Entonces, coméntame lo que hablábamos de cuándo elegir tratar las alucinaciones visuales en un paciente que la presente en fase temprana con neurolépticos atípicos. Bueno, la verdad que es muy, muy interesante la pregunta para la práctica clínica, porque las alucinaciones visuales intentamos no tratarlas hasta que no interfieran en la vida del paciente. Si la alucinación es la mayoría de las veces, uno recaba el dato de la alucinación cuando lo interroga en la consulta, y el familiar lo mira al lado como diciendo: ves a tu mamá muerta hace 20 años, no pueden entender cómo está alucinando, y al paciente no le produce ningún tipo de interferencia en su vida diaria, ninguna interrupción. Cuando esto ocurre, no tratamos las alucinaciones. Yo siempre cuento la anécdota de una paciente que alucinaba con su esposo fallecido y me decía: doctora, por favor, yo le cuento, pero no me deje de verlo. Y no le producía ningún tipo de interferencia. Lo que ocurre muchas veces en la evolución de la enfermedad es que estas alucinaciones entran en un juego con un delirio, con una ideación delirante, una ideación paranoide, y ahí sí tenemos que pensar en alguna intervención farmacológica, porque está produciendo algún tipo de trastorno. Cuando la alucinación produce alguna acción del individuo, riesgos de que, por ejemplo, de noche se quieran levantar porque hay alguien o buscando algo, o hay un bicho, fractura de cadera y demás. Entonces, solamente la empezamos a tratar cuando interfiere en la vida diaria. Y con respecto a la corrección de los factores de riesgo, la verdad es que en estos últimos años se está trabajando mucho en los factores modificables en torno a las demencias, y cualquiera de las deprivaciones sensoriales, tanto la hipoacusia como la disminución de agudeza visual, que este fue el último reporte del año pasado, sabe que es muy importante para evitar, por lo menos,
el diagnóstico o el inicio de la demencia e incluso la progresión. Es decir, que corregir y tratar en equipo con nuestros colegas oftalmólogos, otorrinos, que el paciente se implante use un audífono si es necesario. Y bueno, y en estos nuevos criterios está la contaminación ambiental, también agregados del año pasado, que es otro tema enorme, que creo que a nivel, en la agenda política tiene que estar sin duda, ¿no? Entonces, breve Almanzar y Sue, y nos vamos al coffee break. Buenos días, Juan Almanzar. Primeramente felicitar a la doctora Candelario por esta extraordinaria organización del evento, de verdad que sin desperdicio hasta el momento. Felicitar a los expositores, han sido conferencias sin desperdicio, con muchas cosas nuevas y de mucho interés para nosotros. Mi pregunta va a la doctora Fernández. Doctora Fernández, ¿usted tiene algún tipo de experiencia en los pacientes con enfermedades por demencia del cuerpo de Lewis con el uso de la terapia de ultrasonido que se ha venido usando frecuentemente en Europa en los últimos años? ¿Tiene usted alguna experiencia con estos pacientes? No, en Argentina no está disponible, así que no, ahí no puedo ayudar en la respuesta. Es que nosotros teníamos una conversación. ¿Cuál fue la pregunta que teníamos? No, si había experiencia con ultrasonido. El de allá, la- Yo puedo hablar de eso. Ah, bueno. Sí. Sí, es para allá que voy. Perdón, me repite la pregunta. Le preguntaba a la doctora Fernández si tenía algún tipo de experiencia con la terapia de ultrasonido en los pacientes con demencia por cuerpo de Lewis. Ah, en demencia, ok. No en demencia, sí, en Parkinson sí. Bueno, en Estados Unidos el ultrasonido de alta intensidad está aprobado para el manejo de temblor esencial. Para el manejo del Parkinson no está aprobado, pero sí se utiliza de manera rutinaria, de hecho. Es excelente para el control del temblor, es una terapia unilateral, entonces el paciente tiene que escoger o la mano que le tiembla más o la mano dominante. Cuando la mano dominante es la que tiembla más, pues la decisión es muy fácil, pero en otras circunstancias es un poquito con más una discusión con el paciente. Los beneficios de la terapia con ultrasonido es que las indicaciones son mucho más amplias que comparado con la estimulación cerebral profunda. Mientras que la estimulación cerebral profunda, los cambios cognitivos, de hecho, son uno de los factores que excluyen a los pacientes para estas terapias. Eso no es así para la terapia con ultrasonido. Y los pacientes que no son pacientes candidatos para intervenciones quirúrgicas, sí son candidatos para intervenciones con ultrasonido. Entonces, el beneficio está en eso, ¿cierto? Que está capturando esa población que no puede tener estimulación cerebral profunda, pero es una terapia que está lejos de ser perfecta. O sea, el beneficio del temblor en particular es excelente los primeros 6 meses, más o menos 9 a 12 meses es posible que un poquito de temblor empieza a volver, y más o menos a los 2 años un 30 o 40% del temblor ha vuelto. Aún así, para muchos pacientes que no tienen otra opción, es una buena intervención. Y ahora se está estudiando si se pueden hacer retoques. O sea, si un paciente tiene una ablación, ¿sería posible o sería seguro hacerle una segunda ablación 5 años después, una vez que ha pasado ya toda la gliosis y todo el edema cerebral ha bajado? Eso ahora mismo está en estudio. Parece que sí, mientras se espere lo suficiente y mientras el paciente no haya tenido efectos secundarios tras la primera sonicación. Los principales efectos secundarios son parestesias de la mano o de la cara, disartria y ataxia axial con cambios de la marcha. Entonces, el hecho de que no sea, entre comillas, invasiva, no quiere decir que es completamente segura. Sí tiene efectos secundarios y es una lesión permanente que se está creando en el cerebro. Entonces yo creo que es importante educar a los pacientes y explicarles que nadie te está cortando con un cuchillo la cabeza, pero sí te están haciendo un orificio en el cerebro. Y hay muchos pacientes que creen que esta es una terapia completamente benigna y no es así. Doctor Sue. Bien, gracias
a ambos por tan excelente conferencia. Ser muy breve. Para el doctor Dick, usted dijo que la amantadina es el único fármaco que se conoce para las discinesias o que se usa, pero le pregunto, usted sabe que en algunos casos trastornos de sueño, interferencia con el sueño, psicosis en algunos casos. Entonces pregunto, en estos casos específicos, ¿la clozapina ya no tiene una puerta de entrada para estos casos? Es curioso que usted me pregunte eso porque eso es exactamente lo que estábamos hablando nosotros dos. Sí hay datos para sugerir que la clozapina tiene un efecto antidisquinético. En Estados Unidos no se utiliza para eso, entonces realmente no tengo experiencia, pero sí hay literatura para apoyar un rol de la clozapina en el efecto antidisquinético. Hace 2 meses, en Estados Unidos se eliminó el requerimiento de monitoreo semanal de cuentas de glóbulos blancos y de neutropenia. Entonces ahora se ha vuelto un poco más liberal la forma de cómo se puede prescribir la clozapina y me da curiosidad ver si ahora que estos requerimientos legales se han eliminado, si de pronto vamos a empezar a investigar o a tener experiencia con esto. En Argentina es mensual el monitoreo, sí, desde siempre. Y la verdad es que no se ven casos, hay casos de aplasia y se discontinúa y son raros. Sí, lo usan más los psiquiatras. La verdad es que los neurólogos siempre le tenemos un poco más de miedo al uso de la clozapina, ¿no? Pero es mensual, no sé acá en Dominicana cada cuánto es el control. Mire, en República Dominicana no tenemos por ley hacerlo, lo hacemos bajo criterio y si el paciente ya viene presentando una granulocitosis, darle seguimiento. Los psiquiatras por nombre, cada 3 meses, los psiquiatras usan dosis muchísimo mayores que los neurólogos y no es tan importante la granulocitosis, por eso Estados Unidos está flexionando. Una sola palabra no me quiero olvidar, las ironías de la vida. La película que mostró Andrés, el protagonista principal es Robin Williams, quien es el médico, y casualmente Robin Williams padeció una demencia con cuerpos de Levy. No sé si saben que él apareció muerto, suicidado en su casa de Hollywood y tuvieron que hacerle una autopsia y en la autopsia ya venía con un diagnóstico medio polémico ahí, como decía el pingüino, de que le habían dicho Parkinson después de deterioro cognitivo. Bueno, finalmente la anatomía patológica dio el diagnóstico de demencia con cuerpos de Levy, así que la ironía de la vida hizo que él actuara de médico y luego tuvo un parkinsonismo, ¿no? Y como yo fui que me cogí el estrés de la actividad, yo le decía a Andrés que no me puedo ir sin estas preguntas para él. En un paciente con Parkinson avanzado, super off, ya con beneficio de la levodopa, que no es tan beneficioso, ¿recomiendas la suspensión brusca de levodopa y has visto el riesgo del síndrome neuroléptico like en los pacientes que le hacían el holiday? Sí, excelente pregunta. Desafortunadamente, y la doctora puede comentar acerca de esto, a medida que la enfermedad progresa y los síntomas se vuelven más refractarios a levodopa, particularmente si hay progresión de demencia y psicosis inducida por levodopa, entonces se vuelve bastante problemático cómo manejarlo, ¿cierto? A tu pregunta de los holidays, nosotros no recomendamos suspensiones abruptas de medicinas nunca. O sea, eso es algo que está claro. Es satanizado, sí. Yo creo que hay muchos riesgos de suspensiones abruptas, particularmente a dosis altas. Si un paciente está tomando más de 600 miligramos de levodopa, definitivamente contraindicado. Pero a tu punto, sí hay muchos pacientes, diría yo, o la gran mayoría, ya en etapas terminales, Honan-Yard, estado 5, digamos, con demencia progresiva, severa. Son pacientes en los cuales la demencia ha progresado a tal punto que los déficits motores realmente ya no son la causa de la disabilidad, es la demencia. Entonces, realmente ¿a quién estamos tratando? Estamos tratando a la familia, no estamos tratando al paciente. Y son pacientes en los cuales sí le bajamos suficientemente la dosis de la carbidopa de levodopa lentamente para tratar de manejar. Si el paciente, por ejemplo, con un poquitico de levodopa es suficientemente flexible que los familiares pueden vestirlos, ahí está bien. Entonces, es cambiar ese enfoque de cuál es el objetivo del tratamiento. El objetivo del tratamiento ya no es que el paciente camine, porque el paciente ya no camina.
El objetivo del tratamiento es estar lo suficientemente flexible o lo mínimamente rígido que los familiares puedan tratar de ellos. Desafortunadamente, y esto está demostrado, esto se sabe, cuando llega el punto de la enfermedad en el cual es necesario reducir la dosis de levodopa, la mortalidad es del 100% a los 2 años. Entonces, es una conversación que hay que tener con los pacientes y sus familiares y decirles, estamos en este punto en el cual estamos quitando este tratamiento y hay que empezar a preparar a los pacientes y a sus familiares de lo que viene por los siguientes meses y años.